¿Existe vida después de la muerte? ¿Qué pasa con nuestra alma cuando dejamos nuestro cuerpo? ¿Existe el alma? ¿A dónde van nuestros seres queridos cuando fallecen? ¿Nos volvemos a encontrar con ellos? ¿Qué misterios esconde el universo? Para poder descifrar un poco más y ahondar en esta pregunta, hoy tenemos una invitada especial. Ella es Ana Magallanes, ella es medium y vivió una experiencia que transformó su vida, una experiencia que trae un mensaje desde el más allá. Quiero darte la bienvenida, Ana. Gracias por esa bienvenida, David. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están escuchando esto. Quisiera que iniciáramos, Ana, con una pregunta que suelo hacerle a todos los invitados y es, ¿quién era Ana antes de haber vivido esta experiencia? ¿Cómo era tu vida y quién eras tú? Antes de esta experiencia era mi vida muy acelerada. Tenía muchas responsabilidades que probablemente no me correspondían del todo. Tendía a ser como tener ese complejo de salvadora de pronto. Tenía en ese tiempo una empresa, un emprendimiento de alimentos naturales para animales, al cual me dediqué por muchísimos años, y que esta experiencia hizo que me tuviese que detener a la fuerza, así que me dediqué durante harto tiempo también a recuperarme. Eh, y, y esas cosas, como que esa era mi vida, como mucho, una agenda súper copada, de demasiadas obligaciones todo el rato, como ningún momento para detenerme o para estar presente. Entonces, Ana, estabas en una vida como la que podemos tener muchas personas que estamos escuchándote, de trabajo, una agenda apretada, tenías muchas responsabilidades y tu vida iba un poco en ese sentido, un poco acelerada. Y entonces ocurre algo que va a cambiar tu vida, que la va a transformar. ¿Podrías comentarnos cuándo sucedió eso y qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Podrías explicarlo con lujo de detalles? Eh, sí, claro, claro. Yo tuve, bueno, esto pasó en el año 2019. Ya, yo tuve camino a casa después de ir de compras para mi empresa también, de varias cosas que tenía que comprar. Estaba camino a casa y tuve un accidente de tránsito en ese momento. No fue un choque, fue como un accidente por un golpe en realidad, dentro de una locomoción. Y, y al llegar al hospital por este golpe, que de manera como rápida era algo muy leve, como muy liviano, no era nada tan grave en realidad, encuentran en mi corazón un tumor que sí era muy grave, que no tenía nada que ver con este accidente y que lo encuentran como de sorpresa en ese momento y ahí todo se transformó como en algo muy caótico. Tuvieron que operarme de urgencia en ese momento para poder sacar el tumor y ahí es cuando ocurre como esta experiencia cercana a la muerte que luego de eso fue como un cambio en muchos aspectos de mi vida. Entonces mencionas que tienes un accidente leve, es algo que no, digamos, no es grave. Vas al No. médico, al hospital y descubren que tienes un tumor en el corazón, ¿no? Qué manera tan curiosa de darte cuenta. Y a partir de ahí te operan. Y durante la operación sucede algo. ¿Podrías comentarnos en qué momento ocurrió exactamente eso? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y qué fue lo que pasó? Fue en el 2018, yo tuve el accidente, o un 18, no, perdón, en el 2019 yo tuve un accidente el 18 de marzo, un lunes en la tarde-noche. Llego al hospital esa noche, durante esa misma noche me encuentran este tumor y me explican todo, o sea, de la gravedad que era, que yo ya no me podía ir a la casa, que me tenían que operar en ese momento, como que casi que me estaba muriendo, realmente. Me ingresan al hospital, me hacen 1000 exámenes ese día, el siguiente martes, y el miércoles me están operando a corazón abierto de un tumor que al parecer era bastante grande y que lo tenía desde muy pequeña y que nunca supe.
Y en este proceso yo tengo es como, no sé si el término científico es muerte clínica, ya, pero mi corazón durante un periodo de tiempo no latió, no funcionó. Entonces no tenía signos vitales en ese momento. Durante ese periodo, durante ese rato, yo viví algo que para mí podría ser, o sea, hasta ese momento era un sueño, sin saber lo que me estaba ocurriendo. En realidad yo me dormí, me operaron, me explicaron la cirugía, que vamos a hacer esto, va a durar tanto rato, pero yo no sabía más. Entonces, tuve lo que yo entendí como un sueño, donde yo me veía en la camilla primero, como, me están operando, decía yo. Hoy tengo moretones, pensaba, como, hoy que tengo moretones. Luego, de manera instantánea, como que me situé en la sala de espera del hospital, donde había gente que no necesariamente era cercana a mí. Entonces yo cuando los veía me sorprendía como, uy, esta persona, como, qué extraño que esté acá. Como que lo pensé y dije, hoy, pero no quiero que me vean porque estoy toda morada, como, no quiero que me vean. Entonces yo me fui como a otro lugar del hospital instantáneamente y vi a una amiga mía que en ese momento fue la encargada como de dar las noticias importantes, de hablar con mi familia, etcétera, porque mi familia justo no estaba en el país, estaba fuera de Chile y como esto fue de un momento para otro, no alcanzaron a llegar. Eh, Y yo la veía a ella con su teléfono, con el doctor, hablando, y yo decía, hoy, ¿qué le estará mostrando? Yo, porque como no veía esa otra parte de la imagen, y de pronto en este momento, cuando veo a mi amiga hablando con el doctor y por su celular así, ella conversando con el doctor, y veo debajo del mesón donde estaban ellos, que sale mi gato, un gato que yo tuve hace como unos 10 años atrás y falleció. En ese momento del sueño, de este episodio, él estaba fallecido ya. Y lo veo y digo, ¿es él? ¿Cómo lo estoy viendo de nuevo? ¿De verdad es él? Y lo empecé como a intentar tocar, recuerdo, como que mi sensación inmediata fue como estirar los brazos y como intentar tocarlo, pero ¿cómo explicarlo? Era como si la distancia era mayor a lo que yo realmente creía, como que yo por mucho que estiraba los brazos no lo alcanzaba, realmente no lo podía tocar. Entonces, él empieza a avanzar caminando, yo lo empiezo a seguir, y él tenía un maullido muy particular. Entonces yo veía que él daba vuelta su carita a mirarme y movía su boquita como maullando, pero yo no lo podía escuchar, como que solamente veía que maullaba, pero no lo escuchaba. Entonces él camina, me mira, maulla, camina, entonces yo siguiéndolo todo el rato hasta que recuerdo que él llega a una esquina, como a una puerta, donde se veía mucha luz. Y yo como desde afuera lograba como diferenciar este foco gigante que tienen las operaciones como arriba, como estos focos de luz muy grandes. Entonces yo decía, en ese lugar me están operando, pensaba yo, como que esa era mi lógica. Y veo que él salta hacia esa puerta y yo como al intentar agarrarlo, es cuando me despierto en el sueño. Eso fue lo que ocurrió. Yo tenía el sueño muy acá, como que fue muy claro todo lo que pasó en ese momento. Yo desperté de la cirugía estando intubada, no podía hablar como toda esa noche hasta el día siguiente. Cuando ya me sacan los tubos y me desconectan parte de lo que tenía en el cuerpo y veo a esta amiga de nuevo, le cuento esto. Y le digo, oye, yo soñé con... Y le cuento, le digo, mira, soñé y estaba en la sala de espera y vi a esta persona, qué raro, porque no somos tan cercanos como para que venga a verme a la cirugía. Eh, Viví esto, tú estando en otro piso con un doctor de estas características y de repente apareció mi gato. Y ella me empezó a hacer preguntas como, ¿y quién más estaba en la sala de espera? No, que esta persona, que esta... Y ella me dice que, ¿sabes qué? Todo eso que tú me estás contando sí pasó. ¿Y cómo? Y ahí es cuando ella me dice que en el momento en el que yo la veo a ella conversando con el doctor, lo que estaba ocurriendo era que estaban en una videollamada con mis papás, comentándoles que estaba yo sin latidos en ese momento.
estaba sin latidos, estaban esperando como que el corazón nuevo, que fue reparado, volviese como al ritmo. Entonces estábamos simplemente en un proceso de espera, de momento, como que todo pareciera haber salido bien, pero todavía estábamos esperando como esta reacción a que mi corazón vuelva a funcionar. Entonces en ese minuto estaba como sin ningún signo vital. Entonces cuando ella me dice esto, me lo comenta, yo lo primero que pensé fue como, entonces, mi gato, que se llama Peloto, y dije, ¿el Peloto estaba ahí? Entonces, como tú me estás diciendo que yo en ese momento estaba prácticamente muerta y el Peloto estaba ahí, yo lo vi. Y ahí fue que empecé como a preguntarle al doctor como a qué hora fue, cómo fue, quién estaba, cuánto duró. O sea, todas esas preguntas como que luego me vinieron a la mente. Y los doctores medio que igual lo aterrizaron un poquitito, ¿no? Que estas cosas que puede pasar, que acá, que allá, que la... Ok, pero yo vi al Peloto, yo vi gente que cómo era posible que iba a estar ahí, o sea, cómo es posible que yo ahí sepa que eso, quiénes estaban ahí. Y desde ahí mi primer pensamiento, antes de luego como aterrizar todo el resto de cosas que se vienen después, fue pensar en que él fue el primero que estaba ahí como para recibirme. Y eso a mí me llenó como de una esperanza distinta, o como si es que le hubiese perdido de cierta manera el miedo a la muerte porque él está del otro lado. ¿Me entiendes? O porque tú me vas a recibir del otro lado. Como que eso fue lo primero que se me vino, fue el primero en estar ahí. Estaba ahí. Luego pensé en que él me llevó de vuelta. Porque luego de que él me llevara como por este camino donde él salta y yo salto, yo desperté. Entonces yo dije, él me estaba devolviendo, o sea, él fue el guía que me llevó de vuelta o como que me dijo, no es un momento todavía. Y esto me lo cuestioné por mucho tiempo, como, ¿será mi mente? ¿Será real? Así que fue como que desde ahí hasta ahora han sido años de intentar integrar también esta experiencia como al día a día. De intentar integrar esta experiencia como el día a día. Esa fue mi experiencia cercana a la muerte. Estudiante, lo que nos cuentas, tuviste contacto con un ser querido. Mira, la mayoría de veces se suele hablar de un familiar o una luz también. Algunas personas mencionan, son recibidas por una luz que es resplandeciente, o en ocasiones por alguna figura religiosa como Jesucristo, la Virgen María, etc. Y en este caso, tu ser querido fue tu gatito. Eso quiere decir que muy probablemente los animales también tienen alma, ¿no? Un alma que sigue transitando el camino. Antes de continuar con esto, quisiera invitar a todos quienes nos están escuchando que dejen en los comentarios si han vivido alguna experiencia cercana a la muerte o si conocen a alguien que la ha vivido. No olviden dejar un me gusta y suscribirse para seguir escuchando estos interesantes testimonios como el que nos trae Ana. Y regresando, Ana. Cuando tú tienes esta experiencia, imagino que viviste, bueno, tú hablas de, no tuviste una transición, sino que instantáneamente apareciste en otro lugar del espacio. Y es muy interesante porque testigos estaban hablando de algo específico y tú llegas, te sitúas en este lugar. Cuando tú haces esa transición y apareces allá, ¿recuerdas cómo se sentía ese lugar? ¿Cómo tal vez la temperatura, los colores, o era algo más bien como onírico el sueño? Era como, era como lo más parecido a estar como debajo del agua, siento yo. Ya, como que era yo no escuchaba, yo no podría decirte que yo escuchaba algo, solamente podía ver lo que pasaba. Yo me sentía a una distancia distinta al resto de las cosas. O sea, por ejemplo, si hoy día estiro mi mano y toco el computador, como que por mucho que lo tuviese cerca, no podía tocar nada. ¿Me entiendes? Como que era algo así. Eh, y existía como un estar dentro de, como un, no sé, como una sensación de vacío interno,
No sentía ninguna temperatura, según recuerdo. No recuerdo haber sentido algo de temperatura. Más bien esta sensación como de, no sé si es como un poco de, hay como decirlo, como vapor incluso, como que hay algo medio translúcido entre medio que no se logra ver, ya como si estuviese todo envuelto como en mucho humo muy ligero, algo así, sentía yo que era como ese tipo. Y entonces, viviendo esta experiencia, estas sensaciones en este espacio que como que también se mencionan muchos testimonios que el tiempo se distorsiona, o en este caso a ti te pasa con el espacio, ¿no? No Mm. era, digamos, no lo sentías de una manera normal, como la podemos sentir en esta experiencia humana. Estás viviendo esto y aparece tu gatito. ¿Por qué crees tú que apareció específicamente él y no otro ser? ¿Qué sentiste cuando lo viste? ¿Cómo fue tu Ah, contacto con él? yo creo que cuando pasó esto, mi único ser querido como muy cercano que ya había fallecido fue mi abuelo, pero que falleció hace muchos años atrás, cuando yo era muy pequeña, yo tenía 7 años cuando él falleció. Y luego de eso, como que mi segundo ser querido más cercano fue él, que fue mi primer gato, además, como mi primer gato mío, el primero con el que tuve un vínculo, tuvimos una historia muy especial y desde que falleció, desde que él partió, él siempre de una u otra manera me respondía, como si yo pensaba en él, algo de él aparecía, si yo lo recordaba de una u otra manera, algo llegaba a mí que me respondía de alguna manera, para mí era una respuesta. Entonces tengo la sensación de que este vínculo que tuvimos, todo este primer gato, este como animal, que para mí hoy día es como histórico, te acompaña siempre, entonces creo yo que de cierta manera quizás también estaba asignado a ser ese guía en ese minuto, como que tenía ese rol. Y ahí fue que me fue a buscar y me llevó de vuelta. Mencionas este tema. No es el primer caso de experiencias cercanas a la muerte que he escuchado, en donde los animales funcionan o cumplen el rol de guías. Mm. Antes tuvimos una entrevista con un hombre, José Luis, no recuerdo en este momento su apellido, pero él nos comentaba que tuvo unos lobos como guías, como una Ah, especie de espíritus en el más allá, en donde él se encuentra en un momento en un lugar oscuro y él mira hacia todos lados y no ve absolutamente nada, simplemente está en una oscuridad, pero se siente tranquilo. De repente aparece una luz que lo ilumina y él transita hacia otra dimensión. Él estuvo 3 meses en coma y en esa otra wow, dimensión tiene una experiencia con unos lobos que luego él va a apropiar porque son animales que son para él muy representativos y muy importantes. Y esos animales, él empieza a caminar con los lobos en medio de una pradera. Y él siente como que estos animales son guías entre los dos mundos, entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hay tradiciones alrededor del mundo, en México, por ejemplo, o en Perú incluso, se celebra, por ejemplo, el Día de los Muertos. Y en Perú hay un animal específico que es el perro peruano, que es patrimonio inmaterial de los peruanos, que es un perrito sin pelo, muy simpático. Y ellos mencionan que este perro funciona como guía en el mundo de los muertos. Incluso hay una película, la película Coco hace referencia también a este perrito que funciona como guía también en el mundo de los vivos y los muertos. Entonces, seguramente, si alguien también sabe, puede dejar en los comentarios de algún otro animal o de alguna otra cultura, de alguna otra comunidad que vea a los animales como guías. Entonces, es interesante esto que mencionas. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Vives esta experiencia? ¿Cómo es la transición para regresar nuevamente a tu cuerpo? ¿Y qué ocurre después? Hay personas que mencionan regresar con algunas cualidades diferentes. Algunas personas hablan de poderes místicos. Incluso también se habla de
simplemente un cambio de una perspectiva sobre la vida. ¿Qué fue lo que ocurrió luego de que tú regresaras a, digamos, a tu cuerpo? Inmediatamente después tuve una recuperación bastante larga. Igual las cirugías al corazón son súper invasivas y súper dolorosas, entonces tuve una recuperación muy, muy larga en casa. Pero luego de eso, yo me di cuenta y acá de pronto no hay nada que me lo confirme, me lo compruebe. Esto es realmente solamente mi sensación o lo que yo creo. Es que pude o empecé como a entender de otra manera a los animales. Ya como que pude tener una comunicación un tanto más telepática quizás con los animales, como pero era información o comunicación demasiado específica o puntual como para que sea solamente esto que uno dice, no, debe ser mi mente. Ya como, por ejemplo, el saber cuándo uno se iba a morir, el saber qué le dolía, qué les pasaba, dónde estaba el problema. Ya, como que eso empezó a ocurrir de manera muy como natural, en realidad, como que no fue buscado, sino que simplemente como, no sé, alguien llegaba con su animalito, me decía, no, que le pasó esto, y yo les decía, oye, ¿y ¿la has revisado? Algo muy específico, el dedito de la pata atrás, porque quizás tiene algo ahí, y la revisaban y efectivamente algo tenía ahí. Y era así como información que solamente llegaba a mi mente y yo decía, ¿de dónde o cómo? Me empezó a pasar con animales cercanos antes de fallecer, como que yo los sentía y le avisaba, oye, tu animalito, ¿cómo está? Nunca al decir cómo se va a ir, pero yo siempre tuve la sensación y finalmente pasaba o ocurría. Eh, Hasta que en algún punto yo quise empezar a investigar acerca de la muerte, la vida después de la muerte, y me empecé como a ver información relacionada con la mediunidad, ya como con las conexiones con seres queridos, humanos fallecidos. Y para mi sorpresa, en el momento de empezar a practicar esto, quienes aparecían para mí eran los animales, no los seres queridos. Y ahí yo dije, bueno, algo está ocurriendo y a lo mejor no era consciente o sí, pero esto me empezó a pasar después de esta experiencia. De alguna manera, al vivir esta experiencia, desarrollas una capacidad, llamaría más allá que intuitiva, porque no es una intuición, sino que es una información precisa y exacta de lo que podría estar sintiendo un animalito. Y esa información, bueno, antes de ir específicamente a eso, quisiera preguntarte, luego de eso, ¿cuál es tu perspectiva acerca de la muerte? O sea, ¿qué idea tienes tú ahora de la muerte? ¿Hay que tenerle miedo, por ejemplo? ¿O consideras que la vida sigue? ¿Qué piensas tú? Yo lo primero que pienso es que la muerte no es dolorosa, ¿ya? Por mucho de que exista esta idea o esta como sensación del cómo se va una persona, os vaya sido bruscamente un accidente, en mi caso una operación o lo que sea, el momento de la muerte, el momento exacto es súper calmo, como es muy en calma, en general, independientemente del contexto. Por otro lado, siento de que la certeza que tenemos con la muerte es algo que uno no necesariamente lo tiene constantemente presente. Entonces, para mí hoy día la muerte es una certeza. Asimismo, como a mí me ocurrió de un día para otro esto y podría realmente haberme ido, hoy día veo todo eso como con esa mirada, como en cualquier momento puede pasar algo, mañana, ahora, como que la muerte no toca siempre la puerta de al lado, como puede ser la tuya. Por ende, intento mucho más como disfrutar el día a día, estar realmente relacionada con la gente con la que yo deseo estar relacionada, ser mucho más honesta también con mis vínculos, mucho más presente con la gente que quiero, con mis animales, con las cosas que deseo hacer, porque no hay tanto tiempo, aunque uno creería como no hay tanto tiempo para hacer aquello que se te ocurre hacer, hay que hacerlo. Entonces, como que tomé esa filosofía de manera muy interna y empecé así como a vivir mi día a día.
en realidad, como de manera lo más presente posible. Eso no quita, obviamente, de que hayan días buenos, hayan días malos, hayan momentos de enojo, de rabia, de sensaciones injustas que uno a veces percibe. Sin embargo, siempre intento como o una frase que intento siempre repetirme es como, ¿qué me está enseñando esto? ¿O en quién me voy a convertir después de esto? Y es también verlo desde otra perspectiva, las cosas. Un poco digamos, la habilidad que desarrollaste, ¿eso fue paulatino o fue directamente como que empezaste a sentir esto? Y cuando conectas con las necesidades de los animalitos, de las mascotas, o no sé si son solo mascotas y también otros animales, em, ¿cómo, cómo es tu conexión o tu, digamos, la comunicación con los animalitos? Yo creo que no fue paulatina, yo creo que fue de un momento para otro, pero yo me di cuenta después, como, qué raro, esto está raro, como, porque era muy presente. Yo recuerdo un día fui así, fui a ver a una amiga porque me acordé de ella en la mañana, me acordé de sus animalitos y todo, y dije, necesito ir a verla, de la nada, necesito ir a verla, necesito ir a verla. Llego a su casa y ella estaba en urgencias con su perrita, estaba como con una crisis, la perrita, y fallece poquito después. Entonces yo dije, algo sentí en relación a esto. Entonces fue así, de una, de manera instantánea. Sin embargo, me costó entenderla. Eh, y hoy en día, ahora que ya como que la entiendo mejor y la manejo mejor, entiendo de que todos los animales pueden comunicar. No todos de pronto van a tener un relato, una historia más humana o más de vínculo con los humanos. Esos son más bien como los animalitos de compañía. Pero hoy día he desarrollado como un método quizás o un proceso que me permite que esto sea mucho más amigable también conmigo, porque en un inicio también es súper como estresante o desgastante sentir todo lo que sienten los animales, porque igual la mayoría, lamentablemente, de los relatos animales están acompañados de harto dolor o de harto sufrimiento. Y eso no es tan amigable con uno. Y esto no es hacer como vista gorda, pero a veces, o aprendí que, esto también, esta experiencia me ha enseñado que uno no puede hacerlo todo por todos o salvar a todos. Entonces, en la medida que yo pueda como ayudar o colaborar, voy procesando aquellos casos. Hoy en día lo hago a través de conexiones un poco más intencionadas, meditaciones, conexiones como mucho más dirigidas, que eso lo he ido aprendiendo con el tiempo. Al principio era como todo, de todo y con todo. Fui poniendo algunos límites también en este proceso de comunicación y hoy en día lo hago más bien como para ayudar al animal y para ayudar a entender para ayudar al humano a entender qué necesita el animal. Así que ha sido un bonito proceso. Igual, creo que también eso ha cambiado mi perspectiva y la manera de ver las cosas. Comunicar o que suele pensar, no sé también cómo sea la comunicación, si es diferente a la de un humano, pero que suele pensar, comunicar un animal. ¿Piensa parecido, por ejemplo, a un perrito, a un gato o a otro animal que hayas sentido? ¿O cómo es esa información que te llega, que te dicen, cómo lo sientes, o es más un sentimiento? Es de todo, es de todo. Con los animales, cuando uno comunica con ellos, llegan sensaciones físicas, llegan recuerdos, llegan emociones, llegan sensaciones. Los animales primero, cada uno tiene como su propia personalidad, sin duda, ya como su manera de ser o su manera de ver las cosas. También cada uno tiene súper marcado qué rol tienen en la familia, ya como quién soy en la familia, qué es lo que vengo a hacer a esta familia. Las partes físicas, igual, cuando hay dolores, cuando hay molestias, cuando hay dolencias, cuando hay pesares, eso también es muy claro, como sentir un pesar en el pecho, en el estómago, en las patas, en las piernas, digo. em, Tienden a mostrarlo de manera muy clara ellos. Y esta comunicación llega a través de las meditaciones, como te digo, como pensamientos, como sensaciones. Hay animales que son mucho más conscientes, hay otros que son mucho más, ¿cómo decirlo?, como nuevos o inocentes. Y hay algunos que se siente que son como muy viejos o como con un alma muy vieja. Hay otros que son como muy nuevitos y están aprendiendo recién y tienden como a cometer algunos, no sé si errores es la palabra, como, pero están aprendiendo.
Em, Así que ha sido un mundo descubrir esto también, como cómo y cuán importantes vienen a ser y cuánto nos cambian la vida. Igual. ¿Te haya llamado la atención? ¿Podrías comentarnos alguno de los casos con un animalito que te haya parecido misterioso, o interesante o curioso? Uy, tengo muchos casos, pero últimamente, o sea, hace muy poco tuve un caso que siento que me marcó harto, o sea, como que me llegó mucho, porque era una perrita. Nunca había comunicado con un animalito de este tipo, ya porque era una perrita que me mostraba que en su vida, en el inicio de su vida, como en su edad más temprana, había sido una perrita ocupada para pelear, y era una perrita de pelea. Entonces ella cuando conecto con ella, ella me empieza a mostrar esta tensión que le generaba como el tener que pelear como por un comando que ella sabía como que era de pelea, que se vio enfrentada como a muchas peleas antes de que la rescataran. De que cuando la rescatan me empieza a mostrar sus traslados de lugares, cómo la cuidan, con quién se vincula, y cómo es que con mucha paciencia y mucho amor, su entrenadora, como su médica más cercana, la ayuda como con ese miedo que ella sentía por los humanos, por los perros, porque no quería, por sus reacciones que eran como incomprensibles. Finalmente esta pequeña logra, después de mucho tratamiento para reincorporarse también, encontrar una familia. Al encontrar esta familia, se apega mucho a los humanos de esta familia y poquito después, yo creo que semanas después de ser adoptada, le da cáncer, a un cáncer terminal, así como fulminante, que la lleva a vivir un par de mesecitos nomás con esta familia. Pero ella hacía tanto énfasis en en cuánto había valido la pena igual todo, ya cuánto había valido como el haber pasado por todos los procesos para llegar a conocer el amor que conoció al final. Y como que esa frase dijo una frase de que al final me voy sabiendo lo que se sentía tener una familia. O sea, saber qué se sentía ser amada. Se va acompañada de sus humanos, con eutanasia. Entonces, estos casos a mí también me hacen entender de que hay humanos que valen la pena claramente conocer, para ellos, sobre todo estos humanos, ellos tienden a decir como me cambió la manera de ver las cosas, igual. Por otro lado, también se nota o se conoce la maldad del ser humano, como de tener animalitos como para este tipo de prácticas. Me ha tocado también ver animalitos de carrera, por ejemplo, que no les gusta lo que están haciendo y se ven obligados a... Entonces, este es uno de los últimos casos que me tocó bastante fuerte porque, claro, la emotividad que se sentía en la sesión del conocer toda la evolución que tuvo esta perrita, que lo logró, que fue afortunada de encontrar a esta familia y que finalmente se fue siendo muy amada, es algo que me llenó como de mucha esperanza, igual, en relación a esta historia. Qué interesante lo que nos cuentas, esta comunicación con los animalitos, poder tener esa habilidad de sentir lo que ellos sienten. Y creo que, bueno, esta característica es importante y quienes, digamos, que lleven un proceso contigo para entender lo que sienten sus mascotas, maravilloso. Pero también creo que es un poco la responsabilidad nuestra como seres humanos de ser conscientes de lo que están viviendo ellos, ¿no? El mismo hecho Sí. del sacrificio, que es, digamos, el sacrificio para la alimentación con un animalito es algo natural, cultural, pero creo que hay modos más conscientes de tratar a estos seres, ¿no? Eh, Porque hay muchos animales que están viviendo condiciones muy tristes antes de ser alimento para nosotros. Entonces estaría bueno reflexionar acerca de cómo es esa relación. Hablábamos del tema del sufrimiento animal, ¿no? Y de también todos sus procesos y el proceso que ellos viven durante su vida. Eh, Regresa al tema de la muerte. Tuve esta experiencia y ¿qué crees tú? Sé que no tienes la respuesta, pero ¿qué imaginas tú que hay en el más allá? ¿Qué pasa cuando cruzamos ese umbral?
que hay al otro lado. Creo que lo primero que hay son nuestros seres queridos y nuestros animales. Ellos siempre están recibiendo. Tengo conexiones a diario con personas que comunican con animales o con seres queridos del otro plano y es lo primero que muestran, cómo estaba mi abuela, estaba tal persona, estaba este bebé, estaba este animalito familiar. Eso es lo primero. Siento que del otro lado además también hay un camino como evolutivo que uno tiene que tener, como que no te libras de aquello que no resolviste en vida, la muerte no te libra de eso, como que sí o sí vas a tener que pasar por ese aprendizaje, ya sea acá o sea allá. Eh, Siento que del otro lado también hay roles, ya siento que ellos tienen roles como, pero no como roles como acá en la tierra, en la vida, como de trabajo, sino de que son roles un poco más espirituales, como de guías, de guardianes como de curar también, como que hay diferentes roles que ellos tienden a obtener allá. Y siento de que si bien desde mi perspectiva yo nunca he podido ver o evidenciar un lugar físico, ya como que existe un lugar físico en realidad, sí siento que del otro lado uno pudiese trasladarse de manera instantánea a donde uno desee o le gustaría estar. Ya, entonces siento de que de ahí podría cada persona o cada animalito estar como ya sea en la playa, en el campo, en una pradera, en la casa de la familia, como en el lugar donde realmente quieren permanecer o quieren estar, como que está la energía disponible para poder movernos como hacia ese lugar. Así es como siento que es el otro lado. Y además mucha calma, como que no se siente negatividad. ¿Hay algo respecto a tu experiencia o a lo que hemos hablado que no te haya preguntado que te gustaría mencionar? ¿Algo que consideres importante? Yo creo que es importante yo creo que es importante como humanos que nos quedamos en este plano, ya cuando enfrentamos un proceso de muerte, quizás de algún ser querido, de algún animal, y es algo que ellos mencionan o plantean mucho, es que uno como humano conecta demasiado con el momento de la muerte. Y el momento de la muerte solamente es eso, es solo un momento. Como que la vida es mucho más que eso, o lo que pasamos juntos es muchísimo más que eso. Entonces, quedarnos sufriendo es algo inevitable por la muerte o por la ausencia física de, pero no necesariamente perdemos al ser querido. Como que uno dice, lo perdí, perdí a mi mamá, a mi papá, perdí a mi animalito, como no perdiste nada. Ganaste todo esto de vida. La muerte es solamente física y es solamente un momento y a veces nos cuesta mucho conectar con eso. Eh, y por eso es que los animales hablan tanto en una conexión como del día a día. Por eso es que yo te digo también como mi idea de estar tan presente, porque finalmente o en el último momento, quizás como nos toque partir, pero eso no va a ser lo importante, sino que va a ser todo esto que hice. Eh, y como te dije hace un rato, como que la muerte no duele, es solamente un paso. Entonces por eso hay que perderle miedo. Siento que es importante de pronto eh, hablar o abrir espacios de conversación donde se pueda hablar de manera un poco más libre de qué miedo tienes en relación a la muerte, qué te asusta de la muerte. Porque si es que lo vemos desde la perspectiva de allá, no hay nada que temer, realmente. No hay nada que temer. Así que eso yo creo que es importante de destacar. Yo espero también el día en que parta de este mundo poder encontrarme con mi perrita, con quien estuve 15 años. Sería increíble, pero que nos podamos encontrar allá me haría increíblemente feliz. Ojalá en Sí, un va a mejor ser. lugar, ¿no? En caso de que la vida continúe. Ujú. Cuéntanos, por favor, Ana, cómo son tus servicios, si tienes algún libro o algo que la gente que esté interesada en contactarte, cómo podría hacerlo también, cuáles son tus redes sociales. Mis redes sociales son en Instagram y en TikTok, @transmisión espacial. Ya, ese es mi Instagram y TikTok. También pueden buscar como Ana Medium y probablemente van a encontrar mis redes. En YouTube también estoy como Ana Medium de momento y ojalá me encantaría en algún momento tener algún libro relacionado con todas las historias de animalitos que tengo, pero de momento no tengo ningún libro. Y también está mi página web
www.contactomedium.cl, donde normalmente voy subiendo como todas mis actualizaciones, participaciones, videos, etcétera. De momento, como por ahora no estoy recibiendo nuevos casos, o sea, la agenda mía está cerrada por ahora para conexión con animales, porque ya tengo muchas personas en espera, solamente por eso, no significa que no esté trabajando. Y ojalá más adelante poder abrir un poco más este espacio para más personas nuevas que ingresen, pero por ahora me estoy dedicando como quienes ya están en espera para poder ayudarlos con sus animalitos, con los animalitos perdidos, con los animalitos que necesiten partir también y con los animalitos que ya han partido. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a todas aquellas personas que están pasando por una enfermedad, que han perdido un ser querido o que simplemente ven la muerte un poco más cerca, ya sea por la edad o porque todos vamos a llegar a cierta edad o a cierto estado, tal vez nos enfermemos, ¿no? ¿Qué Ujú. mensaje te gustaría dejarle a todas esas personas que ven la muerte un poco más presente? Yo sé que cuando uno empieza, o de pronto desde mi experiencia, no, no quiero ponerme como en el pensamiento de nadie, pero siento de que cuando uno más cerca de la muerte, más conectado te sientes con la vida, por alguna razón. Y creo que eso es lo importante hoy en día, como entiendo que me voy a morir, entiendo que este momento viene, no sé cómo va a ser, no sé cuánto va a ser, pero vivir mi día o mi vida preocupado por aquello que es una certeza no, no vale tanto el tiempo. Entonces, por eso hablo tanto del presente acá, como ¿qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy por esta persona que extraño? ¿Qué puedo hacer hoy por este animalito? ¿Qué puedo hacer hoy? Porque mucho pesa lo que no hicimos cuando alguien parte, como todo aquello que no hice. Pero hoy día tengo tiempo, ¿qué puedo hacer por eso? Entonces, creo yo que aprovechar el tiempo que tenemos, que esta certeza inevitable no sea el mayor temor, sino de que eso, una certeza, por ende, con las herramientas que tenemos y con la disposición que tenemos, siempre se puede hacer algo, siempre. Muchas gracias, Ana, por este testimonio, por haber expresado esta información tan valiosa para todos. Tenemos un compendio, tenemos bastante grande de lo que puede ocurrir después de la muerte y cada vez estamos más cerca de descubrir un secreto que está detrás del velo. Y a quienes nos están escuchando, quiero agradecerles por estar acá, por dedicarle el tiempo a reflexionar acerca de estos profundos temas. No todo el mundo lo hace. Muchos vivimos acelerados buscando un montón de cosas materiales que, bueno, está bien, no digo que esté mal, seguir los sueños y también querer crecer profesionalmente, económicamente, tener mejores condiciones materiales, pero a veces es bueno también parar un momento, tener un momento de silencio y escuchar nuestros pensamientos, ir hacia adentro y ir hacia lo profundo. Quiero agradecerles una vez más por estar en Más allá de la vida. No olviden suscribirse para escuchar más testimonios como este. Yo soy David Pérez y les deseo una feliz existencia. Gracias, Ana. Gracias a ustedes.